Sí, es un efecto, y eso es parte de la construcción. Eso es algo que discutimos con los dos lados aduanales, simplemente porque el puente 1 nomás se va a utilizar nomás para los platones. Entonces, cuando se cerró el tráfico para ahora sí al norte, pero no lo eliminamos para el sur, la cuestión era cuando los aduanas tenían que confirmar un carro, un coche que lo tenían que regresar. Ese es el proceso que negociamos con los dos aduanas, donde se podía regresar para atrás. La aduana mexicana lo iba a guiar hasta al lado de los Estados Unidos. En el medio del puente lo iba a levantar el CBP, los aduanes americanos, y se lo iban a llevar y iban a inspectar ahí en un lado y hacer la decisión de regresarlo o regresarlo a los Estados Unidos. Pero eso fue algo que se coordinó con todos los oficiales. Nosotros quisiéramos que siguiera el tráfico así como en el puente número 2, pero no va a ser posible. La renovación que le están haciendo al puente número 1 es medio grave y no van a tener el espacio nomás para los platones. ¿Los comerciantes qué le comentan? Pues sí, es algo que nosotros los incluimos y es un efecto para ellos, pero no, el efecto que ellos no querían que se cerrara era el proceso de los platones. Ese es el que ellos más querían. El tráfico de los carros todavía está cruzando por el puente número 2.